Listo. Bueno, estamos aquí reunidos en esta sesión del Seminario Internacional de Matemática en un homenaje a nuestro gran amigo, profesor y colega Marcos Lizana, quien nos dejó en diciembre del año pasado. Tenemos estructurado esta sesión con diversas actividades. Comenzaremos con Rafael Ruggiero, que todos ustedes conocen, quien es profesor de la Universidad Católica de Río, que nos va a hablar sobre la obra de Marcos. Luego, a medida que vayamos avanzando, yo iré diciendo, dando las palabras, vamos a ir pasando videos que mandaron alumnos, etcétera, y vamos a ir concediendo la palabra de acuerdo a cómo vaya es decir, de acuerdo a cómo vaya el evento, porque estamos cortos de tiempo y queremos que participen todos aquellos que quieran. Bueno, los dejo entonces con Rafael Ruggiero, quien nos va a hablar sobre el trabajo de Marcos Lizana. ¿Ya puedo comenzar? Sí, comienza. Bueno, entonces buenas tardes a todos. Para mí es un placer y una honra participar de este evento y un placer y una honra haber recibido la invitación de Cristina para organizar una exposición sobre el trabajo matemático de Marcos Lizana, a quien no conocía mucho personalmente porque lo conocí, mi contacto con él era básicamente en las jornadas de matemática o en los eventos de Venezuela a los que yo iba, digamos, en los últimos viajes a Venezuela, y bueno, conocí parte de su trabajo simplemente por vía oral. Conversábamos sobre las cosas, él me comentaba sobre algunos de sus trabajos de teoría de control. En esa época yo estaba trabajando también en algo de teoría de control, pero confieso que cuando Cristina me pasó sus referencias y vi más o menos la globalidad de su trabajo, me quedé gratamente sorprendido. Aprendí bastante cosas y bueno, le voy a tratar de hacer una síntesis de lo que vi, de lo que aprendí. Voy a tratar de hacerlo rápidamente y bueno, en detrimento de entrar en detalles de muchas cosas interesantes que descubrí en su trabajo por una cuestión de tiempo. Y digamos que para hacer una síntesis de su trabajo en general, yo trabajo en ecuaciones, no trabajo en ecuaciones diferenciables, digamos, desde el punto de vista clásico. Yo trabajo más con sistemas dinámicos, ¿no? Y entonces su trabajo me parece un trabajo así bien encajado en el contexto clásico de la teoría de las ecuaciones diferenciales ordinarias desde el punto de vista analítico, quiero decir. Su trabajo es un trabajo analítico. Lo que vi fue un analista fino trabajando con problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y con énfasis en las ecuaciones diferenciales con retardo, que ya dentro de poco les voy a definir para que tengan más o menos una idea. También para simplificar un poco y hacer un esquema de su trabajo, dividí su trabajo en 3 fases más o menos. Y yo creo que sus exalumnos y colaboradores sabrán mucho más que yo sobre el asunto. Si cometo errores me corregirán, les pido disculpas y les pido también que se manifiesten, por favor, si me equivoco. Pero dividí su trabajo en 3 fases y les voy a empezar a comentar un poco lo que vi, digamos, cómo dividí sus 34 artículos, que no es poco, es bastante, en estas 3 fases, de acuerdo más o menos con temáticas coherentes que encontré en conjuntos de artículos, digamos, Rafael, discúlpeme, sí. Rafael, ¿por qué no pones pantalla completa para los slides? A ver, sí, déjame ver si puedo sacar esto.
¿Qué puedo hacer? No, el último botón. No es el siguiente. Este. No. No, aquí no funciona. No, el otro. El que está al lado del menos. Al lado del menos. Este que está aquí. Ah, ya, perfecto, mejor así. Ok, entonces, pero aquí me está tapando. Bueno, aquí tengo una cosita, déjame ver si la puedo sacar. Bueno, ok, yo. Bueno, la primera fase, digamos, consiste, pienso yo, que son los trabajos que tienen que ver más con su tesis, que creo que fue realizada en Rusia, ¿no? Trabajó con ecuaciones diferenciales con retardo, con problemas fundamentales, o sea, con problemas clásicos. Por ejemplo, bueno, esto desde el punto de vista analítico, como les comenté, es interesante cuando uno tiene una ecuación diferencial específica, resolverla explícitamente, por ejemplo, exhibir soluciones que sean, digamos, explícitas. Eso, digamos, es el sueño de cualquier persona, de cualquier especialista en problemas de ecuaciones diferenciales, cómo resolver la ecuación y tener la expresión de la solución ahí para poderla estudiar. Eso es el sueño de todos. Bueno, eso en los trabajos de Marcos Lizana se ve en ecuaciones específicas, por ejemplo, en la ecuación del girasol, que ya les voy a contar un poco más sobre eso, y me pareció bastante interesante ese enfoque, digamos, tan analítico de ese problema aplicado. Trabajó, por ejemplo, en problemas de caracterización de soluciones estacionarias atractoras, cómo encontrar, cómo dar criterios para que una ecuación diferencial con retardo tenga una solución que sea estacionaria atractora, por ejemplo, estudiando que existen funciones de Lyapunov y estabilidad asintótica, existencia de soluciones periódicas o casi periódicas, todo esto siempre en el contexto de las ecuaciones con retardo. Y un problema que fue un problema del que yo, digamos, tuve noticia conversando con él. Ahora, no recuerdo que él me mencionara explícitamente el problema de bolsa, pero este es un problema de cálculo variacional y de control, que es un poco, digamos, es más o menos próximo o tiene en común varias cosas a problemas que yo traté en alguna época y a los que le saco bastante provecho. Entonces aquí le voy a aprovechar para definir un poco lo que es una ecuación con retardo. Una ecuación diferencial con retardo aquí de orden n es una ecuación diferencial que es definida de esta forma. La derivada de orden n, digamos, de la solución x de t, sería una función de t en el tiempo y de las derivadas de diferentes órdenes de la solución, no en t, sino en t menos funciones que dependen de t. Normalmente son bueno, son funciones continuas, por ejemplo, bastaría para formular el problema. Y cuando estas funciones tau i, ¿no? Son positivas, y ni es menor que n para todo i, si la ecuación se denomina con retardo, o con delay en inglés, porque es una ecuación diferencial donde hay una relación entre la derivada de orden n de la solución y datos sobre la solución por el tiempo pasado, ¿no? Porque cuando tau i es positivo, t menos tau i es siempre negativo, entonces es como si uno pudiera resolver, como que si las soluciones en tiempo t dependieran de los datos de la solución en tiempo pasado, una cosa bastante particular, y se aplica en modelos biológicos, porque justamente hay muchos modelos biológicos que describen, por ejemplo, fenómenos que son efectuados con retardo, en el sentido de que, digamos, por ejemplo, una planta o yo qué sé, el girasol en este caso, recibe sol o recibe nutrientes de la tierra, qué sé yo, y de repente, después de un cierto tiempo, después de una cierta, digamos, función inicial de datos o de información, digamos, recibida, entonces empieza el movimiento que es modelado por la ecuación diferencial. Esa es más o menos la idea de las ecuaciones con retardo, ¿no? Y después, bueno, hay una clasificación, si las derivadas, si el MI, que es el orden de las derivadas, es igual al N, que está aquí, que es el máximo de los órdenes. Entonces la ecuación se llama neutra. Si existe algún TI negativo, la ecuación se llama con adelanto. Y si aparecen TI positivos y negativos, entonces también la ecuación se llama mixta. O sea, hay varios tipos de ecuaciones que describen, que denominan esa relación entre digamos, las derivadas de la solución en tiempo t y las derivadas de la solución en tiempos que no son exactamente el tiempo t, ¿no?
Un ejemplo, por ejemplo, sencillo, esto lo saqué de la Wikipedia, pero me pareció bastante ilustrativo. Si uno tiene una ecuación de orden 1 de esta forma, supongan que sea lineal en X, entonces uno lo que hace es, como les dije, si el tiempo de retardo aquí, el tau es constante, ¿no? El tiempo de retardo determina, digamos, una función que sería, aquí la condición inicial es una función. Por eso estas ecuaciones tal vez se llaman ecuaciones diferenciales funcionales. Y entonces uno da el dato inicial de lo que sería, esto sería como la información, digamos, previa que recibe el modelo o qué sé yo, la solución de la ecuación antes de empezar, digamos, a modelar el modelo, el fenómeno que está, digamos, describiendo la ecuación. Y entonces uno sustituye la x de t menos tau por esta función inicial e integra en x, ¿no? Porque ahora uno se libra como la función es lineal, que es una ecuación lineal, donde aparece x y la función phi, uno lo puede integrar y entonces eso da la solución en el intervalo 0 tau. Y después que uno tiene la solución en 0 tau, pues uno integra en el intervalo tau, 2 tau y así sucesivamente, uno va obteniendo la solución de forma iterativa en intervalos que tienen extremos que son múltiplos de tau. ¿Ok? Claro que cuando uno complica esto con más variables, más derivadas y tal, más sistemas, esta cosa se pone mucho más complicada. Y entonces, por ejemplo, la ecuación del girasol es una ecuación que fue propuesta por ciertos biólogos como modelo para el movimiento de la flor de girasol. Esto me parece muy bonito, este modelo, porque esta es una ecuación de segundo grado que de alguna manera muestra que la flor de girasol gira, ¿no? Porque las ecuaciones de segundo grado tienen soluciones ondulatorias y lo que me llama la atención, digamos, desde el punto de vista analítico, es que esta ecuación diferencial es singular, porque depende de un parámetro epsilon. Este parámetro epsilon, cuando epsilon es igual a 0, el término de segundo grado en la ecuación desaparece. Ese tipo de ecuaciones se llaman ecuaciones singulares. Entonces, resolver una ecuación como esa no es exactamente lo mismo que resolver una ecuación diferencial ordinaria. Y entonces, aquí el x de t representa el ángulo que hace la planta, o pienso yo que es la flor, y la recta vertical, digamos, ¿no? En el instante t de tiempo. Epsilon es el tiempo de retardo geotrópico del epsilon que aparece aquí adentro en la ecuación, cuando aparece seno de x t menos epsilon, ese epsilon es el tiempo de retardo. Ahí son parámetros que se determinan experimentalmente, ¿no? Entonces, el profesor Lizana tiene varios trabajos de investigación sobre esta ecuación, y el primero de ellos, como les mencioné, tiene una descripción explícita de las soluciones, de todas las soluciones, en forma de series, y es una expansión que vale uniformemente para todo epsilon, para todo t en el intervalo menos epsilon infinito. Es una cosa bastante impresionante. A mí me parece que para hacer una ecuación singular, este tipo de resultados así bien explícitos es una cosa que, en fin, como les dije, me parece que es el sueño de cualquier especialista en ecuaciones diferenciales que quiere la solución en sus manos para poderla estudiar, ¿no? El problema de bolsa es un problema que se considera la formulación más general del problema de un problema de minimización lagrangiano, ¿no? Cuando uno estudia mecánica clásica, las soluciones de la ecuación de Euler-Lagrange, las soluciones, las trayectorias de un movimiento, digamos, de un lagrangiano, de un movimiento mecánico, ellas son dadas por la solución de una ecuación como esta que está aquí, J igual a X de T1 menos X de T0, integral de L sería el lagrangiano, solo que aquí en mecánica normalmente no se considera esta variable U, se considera nada más que la X de T, ¿no? Que sería, X de T sería la trayectoria de la solución. Y esta formulación aquí permite que uno introduce estos parámetros U, que normalmente son funciones o parámetros simplemente, que son controles. Y aquí el retardo se expresa en el hecho de que aquí dentro de la ecuación del lagrangiano L aparece la función y, que es x de t menos tau. O sea que aparece la dependencia, digamos, de las soluciones de lo que pasó en algún tiempo en el pasado. ¿Ok? Y eso sujeto a que las soluciones estén contenidas en esta, digamos, hipersuperficie G de T, X, X' Y igual a 0, y que el punto, digamos, en realidad, aquí yo puse nada más que el punto inicial, H de X T1 igual a 0, esto es otra restricción sobre el punto inicial, pero en general también se pueden considerar restricciones sobre los puntos inicial y final,
y la condición inicial, digamos, de la solución sería en tau, en T0 menos tau. T0, una función phi, x de t igual a phi. Una cosa análoga al problema que les presenté anteriormente en la recta, ¿no? Entonces, estos parámetros U son llamados los controles porque estos permiten como, estos parámetros varían la ecuación, varían en lagrangiano. A medida que uno varía este parámetro, uno considera entonces una familia de lagrangianos. Si uno quiere resolver, uno quiere encontrar soluciones que minimizan digamos, esta acción que depende de una familia de lagrangianos que depende de ciertos parámetros, de forma tal que satisfaga estas condiciones que son restricciones, ¿no? Que las soluciones estén contenidas en esta hipersuperficie y que la condición inicial también pertenezca a una cierta hipersuperficie. Y la controlabilidad del problema consiste en saber si dados, digamos, dos conjuntos U y B, que dependen digamos, del problema considerado, dado un punto en U y otro en B, saber si existe una solución del problema, o sea, una solución minimizante del problema y digamos, una cierta configuración de los valores del parámetro U, tal es que existe una solución que parte de X y termina en Y. Eso se llama también accesibilidad en la teoría de control. O sea, a partir de un punto, de un conjunto inicial, se puede llegar a partir de otro punto en un conjunto final. Eso en inglés le dicen el conjunto, el B es el target set, y el U no me acuerdo cómo se llamaba, y el conjunto inicial. Entonces, este tipo de teoría de problemas aparece, tiene mucha aplicación, por ejemplo, en teoría de transporte óptima, ¿no? Y entonces describo brevemente el resultado de Marcos Lizana. En este sentido muestra que es un resultado también clásico, muy bonito, que tiene que ver digamos, con la idea, con el espíritu, digamos, de la teoría general, que este problema de bolsa tiene solución con retardo y es controlable en una vecindad abierta de un cierto punto, si solo si la linealización del problema, o sea, uno considera uno calcula o encuentra la expresión del problema de Euler-Lagrange, o sea, el problema variacional asociado a esa ecuación, lo linealiza, y entonces si ese problema linealizado, él es controlable y tiene solución en una vecindad abierta de P en el hiperplano, gradiente de P de H igual a 0, o sea, él sustituye la restricción, voy a pasar a la página anterior, sustituye esta condición, esta restricción sobre la condición final de H por una restricción lineal. O sea, que aquí no solamente la ecuación de Euler-Lagrange fue linealizada, sino también las condiciones, las restricciones de la condición final fueron linealizadas. Y linealizadas en el sentido de que la condición final tiene que pertenecer a un hiperplano, que es el núcleo, es el espacio tangente de una curva, de la curva de nivel, ¿no? O sea, si ustedes ven aquí, la restricción en la condición final es que la condición x de t1 final esté en un conjunto de nivel de h. Bueno, pues entonces él dice que el problema es controlable si solo si el problema lineal es controlable con respecto a este hiperplano aquí. Ya me parece bien bonito ese resultado. Y está dentro del espíritu, digamos. Hay muchos resultados en teoría de control clásica que dicen que si uno linealiza el problema, digamos, de su ecuación diferencial o su sistema es controlable y si solo si su linealización es controlable. Y yo trabajé un tiempo con ese tipo de problemas y realmente es una idea bastante interesante porque en principio es mucho más fácil estudiar un sistema que está lineal, ¿no? Porque los coeficientes son todos constantes, no dependen del tiempo, que estudiar un sistema que no es lineal. ¿Okay? Entonces es más o menos el espíritu de ese tipo de trabajo. En una segunda fase de su trabajo, encontramos una serie o sea, el tipo de problemas que considera Marcos Lizana se amplía y se vuelca hacia el estudio de modelos biológicos. Y una serie de coautores aparecen, y me disculpe si no nombro alguno porque son muchos, y algunos de los problemas pues, que trata, por ejemplo, son vinculados, o sea, a problemas clásicos de la teoría de ecuaciones diferenciales, pero aplicados a esos modelos específicos. Por ejemplo, para la ecuación del girasol trata de la existencia de atractores globales, por ejemplo, o para el modelo operador presa con retardo, y con factores
con factores, quiero decir, después les voy a enseñar un poco, les voy a explicar cuál es el modelo de operador presa clásico y qué es lo que yo estoy llamando factores, que no son constantes, son las tasas de crecimiento y decrecimiento del conjunto de individuos de cada población, de la población del predador y de la población de la presa. Trata de problemas de bifurcaciones de ecuaciones de orden 2 relacionadas a la ecuación del girasol y al modelo operador presa, variando, claro, cuando uno estudia bifurcaciones es porque uno varía, hay ciertos parámetros que aparecen en esas ecuaciones que son determinados, digamos, experimentalmente, y entonces, bueno, uno no sabe, como hay cierto margen de error en esos parámetros, pues es interesante estudiar qué pasa con las soluciones cuando uno varía los parámetros, ¿no? Y modelos de agregación poblacional con difusión y reacción, que eso también me pareció muy interesante, porque de agregar la difusión a una ecuación diferencial la aproxima de alguna manera a la teoría de las ecuaciones diferenciales estocásticas. Entonces, aquí les explico más o menos cómo es el sistema de repente eso es una cosa que es muy conocida, de repente ya todos ustedes lo conocen, pero bueno, para los alumnos es interesante. El modelo clásico, digamos, de predador-presa que modela, digamos, la convivencia de dos especies en un ecosistema, una es la comida y la otra es la que se la come. Se llama sistema logístico de Volca-Volterra y digamos, la N aquí representa la presa y el P aquí representa el predador. Y entonces en este tipo de sistema, no es difícil ver que todas las trayectorias, o sea, todas estas curvitas que se ven aquí, que las saqué de la Wikipedia, me pareció bonitinho el dibujo, describen configuraciones que son curvas NDT, PDT, de evolución, digamos, en el tiempo del conjunto, del número de elementos, del número de individuos de cada población. Y ustedes ven que todas las curvas del sistema son cerradas. Entonces aparece una singularidad aquí que no se ve en este espacio en blanco que hay entre esa curva que hay aquí, la última curva, la más chiquita, que hay en el dibujo. Aquí dentro hay una singularidad, que es una solución estacionaria. Se supone que en esa solución estacionaria el número de individuos de cada especie no cambia en el tiempo, pero en cualquier otra configuración, las configuraciones son curvas cerradas, o sea que el número de individuos es periódico, ninguna de las dos especies se muere. A veces hay muy poquito de una y hay mucho de la otra y de repente, bueno, empieza, con el tiempo eso cambia. Por ejemplo, cuando hay mucha comida y cuando hay mucho predador y poca presa, pues la cantidad por ejemplo, de individuos del predador tiende a disminuir. Eso es natural porque tiene menos comida. Entonces eso causa con que el número de predadores también empiece a disminuir y entonces el número de presas empieza a aumentar porque empieza a haber menos gente que se la coma. Y entonces en eso la presa empieza a aumentar y ahí los predadores también empiezan a aumentar y así sucesivamente. Y ninguna de las dos poblaciones desaparece según este modelo clásico que es bastante simplificado, ¿no? A pesar de que tiene bastante aplicación. Entonces, en el trabajo de Marco Lizana lo que se ve, que me pareció muy interesante, es que se ajustan esos modelos introduciendo un poco más de información en los sistemas. Por ejemplo, las tasas de mortandad de la presa, por ejemplo, son funciones ahora un poco más complejas que llevan en cuenta el coeficiente de saciedad del predador, la mortandad con baja densidad del predador, la mortandad máxima, y entonces aparecen resultados, estudiando las soluciones, aparecen resultados que describen bifurcaciones. Bifurcaciones son, digamos, cambios de configuración de las soluciones de acuerdo a variaciones de los parámetros que aparecen en la ecuación. Y entonces aquí el espacio, este dibujo que está aquí, que aparece en un artículo con Niño, que me pareció bien bonitinho este trabajo, este dibujito, que es un diagrama de bifurcación de las soluciones, escogiendo dos de los parámetros, el parámetro P y el parámetro Q. No sé dónde está el parámetro Q. Aquí hay bueno, el parámetro P está aquí, pero el parámetro Q de repente no me acuerdo, de repente tenía otro nombre. En fin, lo que aparece aquí es el espacio, digamos, de bifurcación, de parámetros donde se registran cambios en las configuraciones de la solución. Y estas curvas están aquí, la L1, las regiones R2, R1, etc. Estas curvas son las curvas donde se dan los cambios. Y en esas regiones aparecen este tipo de soluciones que son, digamos, en el modelo operador presa, por ejemplo, el hecho de que aparezca esta solución que está aquí abajo, por ejemplo, es un atractor. Eso quiere decir que en las soluciones,
el atractor es un punto, digamos, de estabilidad. Las poblaciones no cambian, el número de niveles de la población no cambia con el tiempo ahí, pero esta otra silla que aparece aquí también es otro punto de estabilidad, y la separatriz que parece que sale de aquí, ella de la silla, ella tiende al atractor, y eso quiere decir que si uno empieza una condición inicial para las dos poblaciones en esa separatriz, entonces las dos poblaciones tienden a esa solución estable. Eso no se veía, por ejemplo, en el modelo anterior, porque aquí todas las soluciones son cíclicas, ¿no? Aquí en este modelo, por ejemplo, en esta parte, en esta configuración inferior, las soluciones ellas tienden, fuera la solución, digamos, la silla, todas las otras tienden a este atractor de aquí. Aquí en esta región R2 pasa algo parecido también, ¿no? Y aquí en la región, en SL1 aparece una cosa que se llama una tangencia homoclínica, donde la silla es tal que la separatriz estable coincide con la inestable. Esta es una cosa que en dinámica es considerada, bueno, es un fenómeno no genérico, es altamente no genérico. Y encontrar este tipo de cosas en estudios de bifurcaciones me parece es consecuencia de un análisis bien delicado. Eso uno lo ve, por eso me pareció por eso les comenté al principio que el trabajo de Marco Lizana es un trabajo de un analista fino que actúa en el campo de las ecuaciones diferenciales ordinarias para descubrir este tipo de cosas no genéricas, estudiando parámetros, ecuaciones que varían con parámetros, es una cosa altamente no trivial. Y bueno, y aquí esta separatriz indica que cualquier condición inicial sobre la separatriz estable de esta silla, ella puede salir hasta muy próxima de la silla, y ella va a cambiar, va a evoluir y va a volver otra vez a ser muy próxima de la silla con el tiempo. Es una cosa que no pasaba en el modelo, digamos, clásico. Y aquí adentro hay un punto de estabilidad también, y las soluciones que comienzan próximas de ese punto se van a tender a alejarse de esa solución estable y se van a acumular en esta curva cerrada formada por esta conexión homoclínica de la silla hiperbólica. En la tercera fase hay una evolución y hay una profundización de todas estas ideas y que fueron aplicadas para estudiar modelos biológicos, y encontramos un análisis mucho más refinado y modelos un poco más precisos que contienen un poco más de información que los modelos anteriores. O sea, encontramos más o menos los mismos modelos que fueron tratados en trabajos anteriores, pero con un poco más de información, con modificaciones que los hacen un poco más precisos y un poco más interesantes. Y entonces, bueno, el estudio se complica y los resultados también son bien interesantes, me parece. Por ejemplo, destaco un trabajo de Marco Lizana con Víctor Padrón sobre modelos poblacionales con difusión y reacción, que es un trabajo que de alguna manera, como le dije, me parece que se aproxima del estudio de las ecuaciones diferenciales estocásticas, ¿no? Y este trabajo está dentro de sus primeros, digamos, artículos, no me acuerdo si dentro de los 10 primeros, dentro de los 12 primeros, pero este tema de las ecuaciones con difusión y reacción será retomado entonces en esta fase con un poco más de intensidad, y varios sistemas serán estudiados con difusión y reacción, y después las conclusiones que se obtienen me parece que son muy interesantes. Por ejemplo, se descubren que hay patrones de agregación a pesar de que hay difusión en el modelo. La difusión tiende a disgregar, ¿no?, las configuraciones del sistema, y sin embargo, como se estudian digamos, sistemas que dependen de un cierto número de parámetros, se descubren que hay, digamos, ciertas configuraciones del sistema que implican que hay que hay patrones de agregación, que puede haber patrones de agregación. Y aquí, bueno, hay otros colaboradores, se aumenta el número de colaboradores todavía un poco más, y algunos de los modelos que se consideró, digamos, en sus últimos trabajos, los sistemas de predador-presa con retardo, como tasa de mortalidad no constante y difusión, modelos epidemiológicos CIS y CIRS, que son más o menos los precursores de los modelos del COVID, con y sin difusión, bifurcaciones en ecuaciones diferenciales lineales de orden 2 con retardo, y bueno, resultados, por ejemplo, interesantes que tienen que ver, bueno, son resultados, son preguntas
que uno se hace, digamos, cuando estudia ecuaciones diferenciales, y son interesantes en el sentido de que estos sistemas son más complicados que los sistemas, digamos, de los cuales ellos se derivan. Ahí se descubre que hay existencia de singularidades de órbitas periódicas que pueden ser atractoras o repulsoras. Se estudia la existencia y se prueba que en ciertos parámetros, en ciertas variaciones de parámetros del sistema aparecen bifurcaciones de Hopf, que es otro tipo de bifurcación que yo no voy a tener tiempo de explicar. En el modelo operador presa con tasa de mortalidad no constante, nada de esto se registra en el modelo clásico del fenómeno operador presa. Se deduce también que hay inestabilidad producida por la difusión en los equilibrios endémicos en estos sistemas epidemiológicos, cuando hay tasa de mortalidad inducida por la enfermedad. Y hay un fenómeno muy interesante, y aquí que yo no sabía nada de esto, es una de las cosas que aprendí, la inestabilidad de Turing. Por respecto al número 3, a las ecuaciones, el problema número 3, se descubre que hay, bueno, pues bifurcaciones de Hopf para ciertas ecuaciones lineales de orden 2 con retardo relacionadas a la ecuación del girasol. Todo esto y esto es una simplificación, o sea, yo realmente lamento no tener tiempo para comentar más sobre todas las cosas interesantes que vi en sus trabajos. Y bueno, no me queda más que, digamos, como dicen en francés, chapeau, quitarme el sombrero y reconocer y hacer reverencia a este trabajo tan bonito, tan variado, tan profundo, y que demuestra una intensidad y una curiosidad intelectual que no conocía. O sea, es un trabajo de ecuaciones diferenciales clásico con mucho análisis y que es capaz de, digamos, obtener resultados muy profundos y no triviales, que son, digamos, aplicables a cosas concretas, ¿no? Y yo creo que con esto ya termino y mi exposición. Les agradezco mucho, y como les dije inicialmente, muy probablemente sus exalumnos y colaboradores saben mucho más que yo de esto, y les pido disculpas por las omisiones y bueno, si me equivoqué en alguna cosa o tuve alguna impresión equivocada sobre algún aspecto de su trabajo, les pido después por favor que me corrijan, porque yo también quiero aprender. ¿Ok? Entonces puedo suspender ahora el compartir mi pantalla. Muchísimas gracias, Rafael, por esta extraordinaria síntesis de la obra de Marco. Vamos a aplaudirte porque realmente tapen los micrófonos. Creo que me pasé un poco el tiempo, ¿no? Aquí vamos. Excelente. Hicimos el cálculo, Cristina y yo, pero tenemos margen. Bueno, ahora vamos a continuar con un video que nos va a contar la vida de una presentación en video que nos va a contar la vida de Marco. Le dejo a Cristina para que monte el video. ¿Alguien tiene un ruido? Sí, de obra. Estoy tratando de compartir el video. Espera, un momentico. Alguien me Soy yo, pero no yo, ya va, que estoy tratando de cerrar. Tomás, ¿me guías cómo hago para compartir el video, por favor? Ya va, Cristina, estoy cerrando. Está bien. Dime, Tomás. Mira, abre el video y cuando le das a compartir pantalla, elige toda tu pantalla y hay un botón abajo a la izquierda que dice compartir sonido. O sea, activa compartir sonido y luego dale a compartir. Compartir pantalla, compartir sonido y compartir.
Compartir pantalla y compartir sonido. Ajá. Ok, déjame cerrar. Ok. Selecciona toda la pantalla y ahora dale a compartir. Perfecto. Marcos Lizana Peña. A Marcos nunca le gustó que lo llamaran inmigrante, prefería la palabra gitano, y cada vez que tocaba levantar la carpa, así lo hacía. Marcos nació en Valparaíso, en Chile, el 21 de junio de 1950. Los padres, Marcos Lizana Vergara y Olga del Tránsito Peña Castro. Fue el tercero de 4 hijos. Estando muy pequeño falleció su padre. Creció en Catemo, un pueblo precordillerano. Para ayudar a su familia, desde muy pequeño trabajó en los tabacales. Estudió en la escuela número 32 de Catemo, donde conoció a su primer maestro e inspiración, don Fernando Aquiles Sáenz. Una vez que finalizó la escuela, en 1963, se desplazó con su madre a San Felipe, a 35 kilómetros de Catemo, para solicitar el ingreso en el Liceo de Hombres de San Felipe. Al principio no quisieron admitirlo por haber llegado 3 semanas de haber comenzado clases, pero luego de su insistencia fue aceptado. Allí estudió 4 años. Vivió en el internado del colegio hasta el terremoto del año 65 que lo destruyó. En esa época, trasladarse todos los días no era tan fácil, y finalmente, en el 67 ingresa en el Liceo de Yayay, que quedaba más cerca de Catemo. Estos institutos dejaron profundas huellas y mantendría contacto con sus maestros y compañeros hasta el último día. El 2 de enero de 1967 entró a trabajar en la fundición de Chagres a 3 kilómetros de Catemo, al principio como barrendero, y fue aprendiendo tan rápido que acabó haciendo de todo. Por esa razón, cuando en enero de 1969 da la prueba de aptitud académica, selecciona solamente ingeniería metalúrgica. Posteriormente, ingresaría a estudiar en la Católica de Chile. Antes que me hagan la pregunta, según palabras de Marcos, les responderé. No sé cómo llegué a ser matemático. Lo único que les puedo decir es que las matemáticas me han dado todo. Comida, magia, caminos y una familia regada por todos los lugares donde estuve. Estando en Santiago estudiando en la Católica de Chile, en 1970, gracias al convenio entre la Unión Soviética con otros países, Marcos gana una beca para ir a estudiar a la Universidad Patricio Lumumba. En agosto de ese año se marcha junto a otro grupo de chilenos, aproximadamente unos 200, a estudiar. Él seguiría por el camino de las matemáticas. Estando en Moscú, el 22 de noviembre de 1971, nace su primer hijo, Marcos Lizana Araneda. Continúa estudiando y concluye con éxito sus estudios. El 28 de junio de 1975 culmina el pregrado y continúa haciendo cursos. Conoció grandes matemáticos de la talla de Pontryagin, Arnold, Kolmogorov y otros. Continúa estudiando y en el 76 publica su primer artículo, resultado de su tesis de pregrado. En este momento debo abrir un paréntesis. El 11 de septiembre de 1973 es el golpe de Estado en Chile. A todos los chilenos que habían viajado a la Unión Soviética les había sido prohibido retornar. Estaba decidido a retornar a Latinoamérica, ya que su hijo Marcos y su esposa Elena se encontraban en Chile. Antes de viajar, se encontró con el cónsul venezolano en Moscú, quien gentilmente le estampó una visa de turista en su pasaporte y le dijo: Marcos, debes ir a Venezuela. Inicialmente llega a Perú, un país que también atravesaba un periodo de inestabilidad democrática, por lo que él decide continuar su camino a Venezuela. Originalmente, el plan era ir a trabajar a la Universidad del Zulia en Maracaibo. Estando en Caracas, el primer lunes salió rumbo a la UCB,
para validar su título. Estando en la oficina de reválidas, la secretaria llamó al doctor Nilo Guillén, director de la Escuela de Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, y le concertó una cita para el viernes a las 9 de la mañana de esa misma semana. En sus propias palabras, salió más contento que carajito con chupeta. Tenía trabajo en la UCB. Cuando llegó a casa del hombre que gentilmente lo hospedó, sin siquiera haberlo conocido de antes, se enteró que también tenía trabajo en la Universidad del Zulia. Finalmente, decidió quedarse en Caracas y trabajar en la UCB, la cual se transformaría en su amor eterno y sería parte de la casa que vence las sombras. Posteriormente, haría concurso e ingresaría al doctorado en matemáticas en la UCB. En el 78, en Caracas, nace su segunda hija, Cristina. En su pasaporte tenía estampada una L, la que le prohibía retornar a Chile. Pero él no desistió. Varias veces solicitó que fuese retirada esa prohibición, hasta que finalmente, a mediados de 78, le quitan la prohibición y puede retornar después de 8 años de ausencia a Chile en plena dictadura militar. Hizo su doctorado bajo la asesoría de Miklos Farkas y de Ferenc Sigeti, ambos húngaros que colaboraron con el doctorado en matemáticas de la UCB. Fue el segundo egresado del doctorado junto con José Rafael León. El primero fue Rodrigo Arocena. Continuó su vida académica en la UCB hasta el año 92, cuando decide trasladarse a la Universidad de los Andes en la ciudad de Mérida. A pesar de estar en la ULA, continuó colaborando con el posgrado de la UCB y continuó trabajando con todas las actividades en pro de la comunidad matemática venezolana. Las imágenes son evidencia de su participación desde los inicios en la Escuela Venezolana de Matemáticas, así como en las jornadas y otros eventos. Podemos ver cómo participaba en eventos a nivel internacional y en fotos con sus colaboradores, entre ellos Jack Hale, Hal Smith, Jim Maldoni, Víctor Padrón y uno de sus principales mentores, Miklos Farkas. Podría escribir muchas líneas, pero las voy a resumir así. Se puede estar en el Olimpo de los dioses, pero si va con los ojos cerrados, es decir, sabiéndoselas todas, no aprenderán nada. Pero si se camina con los ojos y la mente abierta, hasta en los más recónditos rincones de la tierra, se puede aprender muchas cosas buenas para la vida. Nunca te rindas. Bajar los brazos es la peor fatalidad que le puede ocurrir a un humano. Esta fue otra estación de ese tren que se llama la vida, y siempre deja un espacio en tu mente para nuevos conocimientos. Marcos Lizana Peña. Muchas gracias, Cristina, por esta excelente presentación. Yo ahora le voy a dar la palabra a Rodrigo Arocena, que seguramente tiene algún recuerdo que contarnos. Para los que no lo conocen, la gente de la nueva generación, Rodrigo fue nuestro compañero, Marcos, mío, etcétera, por 10 años, quizás más de 10 años, en la Universidad Central de Venezuela. Luego se vino a Uruguay, hizo su carrera de matemático, la dejó para hacer su carrera de investigador en ciencias sociales y luego fue rector de la Universidad de la República. Rodrigo, te dejo para que nos hables. Gracias, Chichi. Brevemente, quiero saludar a todas y a todos, agradecerle a Cristina que me haya convocado a este encuentro. Me pareció extraordinariamente interesante la presentación de los trabajos de Marcos y muy conmovedor, por cierto, lo que escuchamos después. Tendría mucho para recordar de lo que llamaría los tiempos felices que compartimos con él, con Chichi y con muchos otros compañeros y compañeras en la hermosa Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela.
digamos, para que otros y otras tengan más tiempo, que fue muy bueno haber tenido ese encuentro de gente que no tenía otras posibilidades. Marcos no podía volver a Chile, yo me había tenido que ir del Uruguay, y a quienes Venezuela nos dio una patria, un lugar de encuentro, un lugar de trabajo. Recuerdo su presentación de la tesis doctoral, me acuerdo hasta de lo que le preguntó Jorge Lebovich, un muy destacado estudioso de las ecuaciones diferenciales uruguayas, y la solvencia con que Marcos preguntó, contestó la pregunta. No era fácil enfrentar a Jorge Lebovich y a sus preguntas. Marcos lo hizo con talento y solvencia, y ese recuerdo que viene de tan lejos es lo que quisiera aportar. Un matemático formado en las vueltas de la vida de lo que era América Latina, y sigue siendo un lugar complicado, pero donde uno encuentra amigos y amigas, compañeras y compañeros, y donde encuentra lugares hospitalarios como Venezuela. Muchas gracias por esta ocasión, Chichi. Muchas gracias, Rodrigo, siempre tan acertado en tus palabras. Nosotros vamos a ir abriendo las palabras, vamos a intercalarlas, así que se pueden ir anotando para el que quiera, la que quiera darnos su testimonio, sería muy interesante. Vamos a ir incorporando luego algunos videos y vamos a leer algunos textos que nos enviaron. Tomamos la decisión de leer los textos porque es una manera más cómoda para avanzar. Ahora vamos a, si hay alguien que quiera decir algo, tenemos espacio para 1 o 2 personas y seguimos luego con el programa. Buenas tardes. ¿Me permiten ahorita unos minutitos, por favor? Sí. ¿Quién está hablando, Antonio? Antonio Acosta. Claro, buenas tardes. La pantalla está llena de cuadros, entonces tengo que... Sí. Encantado, bueno, Antonio. Bien, gracias. Oye, muy lindo realmente, Cristina, el video. Y también muy expresivo el profesor Rodrigo Arocena. De Marcos, yo que fui su estudiante, su alumno, su estudiante, su amigo, pues por alrededor de 40 años, es mucho lo que yo tendría que decir. Voy a tratar de ser lo más breve posible, por razones del tiempo. Yo, conocí a Marcos de vista como estudiante cuando llegué a la facultad, y mis primeras interacciones con Marcos realmente vinieron por ahí por el año 80-81, cuando me inscribí en un curso, una electiva de ecuaciones diferenciales ordinarias, un curso muy numeroso por ser electiva, recuerdo yo en aquella época, y creo que por ahí está Lida Niño. Si no se me escapan nombres, estaba Lida, estaba Rodolfo Rodríguez, estaba Elena Cero, estaba Moisés de Lima, Pablo Lucía, un grupo muy numeroso, pero el comentario es que de ese grupo, por lo menos cuatro estudiantes de ahí posteriormente fueron sus discípulos, o bien tesis de licenciatura, o como el caso de Elena Cero, Moisés de Lima, o bien tesis de maestría, como el caso mío, o bien tesis de doctorado, como el caso de Lida Niño, ¿no? A raíz de ahí, de ese curso, realmente se fue incrementando pues, la confianza, el acercamiento, fortaleciendo una amistad con Lizana que, como acabo de mencionar, bueno, se prolongó pues, durante todo este tiempo. Siempre mantuve el contacto con Marcos, siempre de verdad con consejos muy acertados, no solamente desde el punto de vista matemático. Definitivamente yo considero que Marco fue un matemático muy agudo. Ahorita voy a decir algunas cositas complementando un poco lo que decía Rafael sobre la ecuación del Sunflower Equation.
Marco de verdad fue fundamental en mi marcha a hacer el doctorado en Georgia Tech. Y el contacto siempre se mantuvo, incluso después que yo me vine a Ecuador, incluso comenzó a incrementarse mucho más el contacto. Y les comento que datos precisos, pues conversamos con bastante frecuencia. Mi última comunicación telefónica con Marco fue el 22 de octubre del 2020. Nuestros últimos emails fueron septiembre-octubre del 2020. Y en uno de estos, o sea, las conversaciones eran diversas, tanto matemáticas, la situación de Venezuela, la situación de Latinoamérica. Y en uno de estos correos me comentaba Marco que estaba estudiando un artículo de Ricardo Mañé on the dimension of compact invariant set or certain nonlinear maps. El punto es que en este intercambio de correos yo le decía, bueno Marco, ¿qué estás persiguiendo tú allí? Entonces, y aquí lo tengo textualmente como él me lo escribió en el correo. Marco me dice, el problema que llevo abordando por varios años es la extensión de ese resultado de Ricardo Mañé a variedades de clase C1 sin borde. ¿Cuál es la razón de ese estudio? ¿Cuál era el énfasis, el prestarle atención a ese artículo? Él me comenta, si llegase a finiquitar la solución de ese problema, los problemas abiertos que quedaron de la ecuación del Sunflower les doy matarile, palabra de él, ¿no? Y añade, no estoy diciendo que esto sea sumar 2 más 2. Eso como cuestión muy emotiva, pues, de uno de los últimos correos que yo crucé con Marcos el año pasado. Por último, y repito, por razones del tiempo, también quiero señalar que en el año, lamentablemente esto no se pudo concretar, esto es un homenaje póstumo a Marco, ¿no? Pero quiero comentar que en el año 2019, en el mes de septiembre, la profesora María González, jefe de departamento, creo que todavía, allá en la facultad de la Escuela de Matemáticas de la ULA, estuvo de visita en el Ecuador, ¿no? Y en esa ocasión conversamos sobre realizar un homenaje a Marcos por sus 70 años, lo cual ocurrió el 21 de junio del 2020, y la idea, lo que se conversó con María en ese entonces, la idea era realizar, digamos, un homenaje a Marcos por sus 70 años, repito, y la intención era hacer dicho evento en el marco de la Escuela Venezolana de Matemáticas. Lamentablemente, diversas razones, o sea, jugaron un papel adverso, bueno, esto no se pudo llevar a cabo y bueno, con eso quiero ya cerrar. Repito, son muchas cosas las que podría decir de Marco, en diversos aspectos, anécdotas de distinto tenor, pero bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Vamos ahora a leer unos textos que nos enviaron. Cristina, tú los pones en pantalla. Estaba... ¿Quién es este? Ah, este es Osvaldo. Bueno, vamos a comenzar. Mi amigo y colega, esto nos lo mandó Osvaldo Araujo, su colega de la Universidad de los Andes, gran trabajador de la matemática, gran profesor. Mi amigo y colega Marcos nació en la ciudad de Valparaíso, Chile, y falleció en Mérida, Venezuela, en 2020. Era estudiante de ingeniería en Chile cuando se marchó a Moscú y en la Universidad Patricio Lumumba en Moscú recibió en 1975 el título de magíster. Llegó a Venezuela por cuestiones de trabajo e inició su carrera docente en la Universidad Central de Venezuela. En esa institución se doctoró en 1981.
fue de los primeros egresados del programa de doctorado del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. En la UCB inició en 1976 su carrera de docente e investigador y en el periodo de 1976 a 1992 ascendió de instructor a profesor asociado. Sus áreas de interés profesional fueron ecuaciones diferenciales, análisis funcional, biología matemática. En esas áreas, Marcos publicó y orientó tesis tanto de pregrado como de posgrado. Fue profesor visitante en Brasil, Estados Unidos y Canadá. Marcos llegó a Mérida en 1992 para trabajar en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, ULA. En la ULA continuó con sus labores de docente e investigador. Meses después ascendió a la categoría de profesor titular. En resumen, un resumen numérico de su desempeño como docente e investigador desde su llegada a Venezuela hasta su despedida merideña arroja los siguientes cifras: 34 publicaciones en revistas especializadas, 9 tesis de licenciatura, 3 tesis de maestría y 4 de PhD. Escribió también libros: Introduction to Geometric Theory of Singular Perturbation for OED, con Antonio Acosta en 1990, publicación que fue el texto de un curso dictado en el marco de la tercera Escuela Venezolana de Matemáticas y fruto de los cursos dictados en la ULA. Teoría de medida de integración, Mérida 2013, e Introducción a la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales ordinarias, que se convertiría en referencia para el dictado del curso EDO en la ULA. Marco fue un activo colaborador de todas las actividades promovidas por la Asociación Matemática Venezolana, dio cursos en la EBM, como el ya mencionado arriba, y en los talleres de formación matemática, TEFORMA. Presentó trabajos de investigación en las jornadas venezolanas de matemáticas, publicó y arbitró trabajos en el boletín de la Asociación Matemática Venezolana. Su labor fue reconocida y así Marcos se desempeñó como árbitro de revistas de prestigio internacional, entre otras Dynamic and Stability of Systems, Mathematical Bioscience, and International Journal and Science Journal of Applied Mathematics. Marcos se integró tanto que cuando muchos se fueron, él se quedó. Acá nació Cristina, su segunda hija. Inclusive, jubilado, siguió dando clases y orientando estudiantes. Su jubilación en los hechos fue en el 2019. Fue una persona que amaba la universidad, siempre apoyó todas aquellas actividades que ayudaron a fortalecerla y promoverla. Prueba de lo dicho son las 2 fotos que comento a continuación. La primera fue en marzo de 1994 en Barquisimeto, ciudad que ese año fue la sede de la 7ª Jornada Venezolana de Matemáticas. Durante esa actividad se bautizó el BAMB. En la foto de izquierda a derecha está Marcos, Osvaldo, José Ramón Ortiz, primer editor del boletín, Eduardo Lima de Sá, en ese momento presidente de la AMB, Wilfredo Urbina y Aristides Arellano. El boletín desde entonces sigue activo y desde el volumen 6, año 1999, aparece reseñado en Mathematical Review, MathScience, Central Black. En la segunda, Marcos es el penúltimo de extremo derecho. Es la foto de los participantes de la 20ª Escuela Venezolana en Mérida en 2007. Es importante señalar que la Escuela Venezolana de Matemáticas y la Jornada Venezolana de Matemáticas son eventos que se han realizado durante 31 años de manera simultánea y seguida. La Escuela Venezolana de Matemáticas en Mérida es su sede permanente. Actividad que a partir de 2002 también es Escuela de Matemáticas de América Latina y el Caribe, Emalca, la JVM en Cumaná, Barquisimeto, San Cristóbal, Valencia, Maracaibo y Caracas, ciudades en cuyas universidades hay actividad matemática de pre y posgrado. A Marco le gustaba la literatura y la música, era admirador de la poesía de Pablo Neruda. Varias veces intercambiamos información sobre libros y música. Uno que recuerdo fue Naming Infinite de Lauren Graham y Jean-Michel Cantor. En música su gusto era ecléctico, académica, popular y folclórica. Recuerdo que una vez me impresionó, pues conocía y le gustaba mucho Benito Quirós, un cantante venezolano llamado el Rey del Garerón, que fue muy famoso en los años 50. Benito Quirós no solo cantaba garerones, en uno de sus discos interpreta la canción Batelera, una canción del folclore chileno. Para alguien que llegó a Venezuela en 1976 y retenemos la fecha cuando Benito Quirós
desapareció es una muestra, mejor dicho, es un consejo didáctico de cómo proceder en otro sitio donde las circunstancias nos llevan a emigrar. Si ya te picó el gusanito de la curiosidad intelectual y estás en un lugar donde no se habla tu lengua materna, es obvio. Todo debe comenzar por ahí, aprender esa lengua. Ese aprendizaje te conducirá a conocer simultáneamente la costumbre, el arte y la música de la nueva patria. Si llegaste donde hablan tu idioma, tienes medio camino andado y todo lo dicho anteriormente será una cuestión de tiempo. Esta es la lección, entre otras, que nos deja Marco, amigo y colega entrañable que siempre recordaremos con cariño, aprecio y gratitud. Sirvan estas palabras de testimonio de la sana amistad con encuentros y desencuentros que supimos cultivar. Osvaldo Arao. Vamos a leer un segundo texto y luego vamos a ver un video que nos han enviado. Este es uno que nos envió nuestra querida Vicky. Desde su inicio, el Seminario Internacional de Matemática, SIM, se ha caracterizado por ser un foro virtual donde se conjugan las diversas emociones de los participantes con el gusto por hacer matemáticas. Y esta sesión especial donde nos hemos reunido para honrar la memoria de nuestro querido Marcos Lizana Peña no será la excepción. Siempre es difícil reponerse cuando perdemos a un ser querido, incluso más cuando esa pérdida se produce de manera sorpresiva y o temprana. Sin embargo, yo creo firmemente que recordar los momentos felices que disfrutamos con ese ser mantendrán viva su memoria y nos ayudará a sobrellevar su añoranza. Así pues, quisiera agradecer la invitación de los organizadores del SIM para participar en esta sesión especial. Particularmente agradezco a Cristina Lizana, hija devota, queridísima por su padre y que en mis diversas conversaciones con Marco siempre ha mencionado por él con una mezcla de orgullo y ternura. Como muchos de los presentes en el foro de hoy conocen, esta sería la semana de cumpleaños de Marco, pues nació el 21 de junio de 1950. Para mí, este era el primer distintivo de Marco, pertenecer al grupo de hombres solticios, aquellos que nacen justo con las llegadas simultáneas de los solsticios de verano, hemisferio norte, e invierno, hemisferio sur. Su segundo distintivo era ser matemático. Yo conocí a Marcos Lizana de manera inversa. Con esto quiero decir que antes de conocerlo a él, conocí a su hijo homónimo, con quien coincidí en algún par de asignaturas del pregrado de la licenciatura de matemáticas en la UCB. De manera que mi primera aproximación al padre fue a través de la mirada de su hijo. Luego, con el avance de mis estudios en el pregrado y como muchas generaciones de matemáticas egresados de la UCB, me tocó estudiar con el libro de texto J. Aguilera y Marcos Lizana, Estudio Cualitativo de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Con el transcurso de los años, mi formación como estudiante de posgrado y la dinámica de trabajo de Marcos como investigador consolidado del grupo de ecuaciones diferenciales del Departamento de Matemáticas de la Universidad de los Andes nos permitieron coincidir muchas veces y cultivar una relación profesional y de amistad entrañable. Antes de compartir con el foro mi recuerdo favorito de Marcos, quisiera enfocarme en algunos cortos aspectos de Marcos Lizana, el investigador y formador de talentos matemáticos. El investigador. En junio de 1975, Marcos egresó de la licenciatura de matemática en la Universidad Patricio Lumumba, Moscú, Rusia, antigua URSS. En esta misma universidad, durante el periodo septiembre 1975, enero 1976, realizó sus primeros estudios de posgrado nivel maestría sobre estabilidad para las ecuaciones diferenciales con retardo. La Universidad Patricio Lumumba fue fundada el 5 de febrero de 1960 por decisión del gobierno de la antigua URSS con el nombre Universidad de la Amistad de los Pueblos. Sin embargo, durante el periodo 1961-1992 llegó el nombre de Patrice Lumumba, en honor a este líder anticolonialista y nacionalista congoleño, primero en ocupar el cargo de primer ministro de la República Democrática del Congo y asesinado en 1961.
Para finales de 1976, Marcos ya estaba contratado como profesor instructor de la UCB, universidad en la que obtendría el título de doctor en ciencia mención matemática en 1983 y donde permanecería hasta el año 1992, cuando se haría efectivo su traslado como profesor asociado a la ULA. Es precisamente en esta última universidad donde Marcos terminará de perfilarse como uno de los líderes nacionales de ecuaciones diferenciales. En su faceta como investigador, Marcos tuvo una extensa productividad. En mi opinión, valdría la pena mencionar un par de artículos conjuntos con Jay Moldoway, profesor adscrito del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Alberta, Canadá. Marcos Lizana Moldoway, Spectral Condition for a Dichotomy, y Marcos Lizana Moldoway, Riccati, Differential Inequality and Dichotomy for Linear System. En ambos trabajos se considera el sistema de ecuaciones diferenciales homogéneas de la forma x' igual a t por x, t perteneciente a j, donde j, r más, r menos o r. Para cada t, la matriz de entradas compleja A se corresponde con una aplicación a valores matriciales acotados y uniformes. Sin embargo, en uno se estudian las condiciones que debe satisfacer el espectro de A de t para garantizar la existencia de una dicotomía para el sistema asterisco, mientras que en dos, una noción general de dicotomía para asterisco es presentada debilitando la hipótesis de dominación diagonal a la que debe estar sujeta de t para garantizar la descomposición del espacio solución de asterisco en suma directa de dos espacios uniformemente asintóticamente estables usando desigualdades de Riccati. El formador de talento. Marcos estuvo siempre involucrado en la formación de la generación de relevo de matemáticos venezolanos, con más de 20 supervisiones de tesis, licenciatura y maestría en distintas instituciones del país. Entre sus antiguos estudiantes destaca Hugo Leiva, Eduard Trumelot, Antonio Acosta, Giovanni Calderón, Cosme Duque. Fue colaborador de las actividades de formación de la Asociación Matemática Venezolana, AMB, particularmente los programas Escuela Venezolana de Matemáticas y talleres de formación matemática TT Forma. Fruto de esta colaboración con la AMB son los libros Acosta Lizana, Introducción a la Teoría Geométrica de Perturbaciones Singulares, y Marcos Lizana, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, talleres de formación matemática. El colega y amigo, mi recuerdo favorito. Corría el mes de septiembre de 2007, muchos matemáticos nacionales coincidimos este año en la Hechicera Mérida a propósito de la realización de la Escuela Venezolana de Matemáticas. En particular, los distintos grupos de ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones derivadas parciales y sistemas dinámicos del país estaban expectantes y contentos porque estaría el profesor Felipe Linares, IMPA Brasil, dictando un curso titulado Ecuaciones dispersivas no lineales, caso periódico. Felipe, un grande y de la casa, parafraseando un antiguo dicho español. Obvio, Marcos y yo estábamos tomando el curso Felipe. Desde el primer día de clase, Marcos se transformó en el estudiante participante más atento y dedicado que profesor alguno pudiera tener en su clase. Cubrió todos los niveles esperados: puntualidad, libro del curso y cuaderno de notas, preguntas durante la clase y durante la sesión de consulta del profesor. Al cuarto día del curso, mientras compartíamos un cafecito durante un break, un poco en broma le preguntó: ¿y este cambio repentino, Marco? Ahora va a ser el friki del curso. Después de reírse un rato por mi ocurrencia, me respondió: hay que hacerlo, Vicky, por los muchachos más jóvenes que asisten al curso y se sienten cohibidos ante la figura de un matemático de primer nivel de Felipe y no preguntan nada. Hay que ser el friki del curso esta vez. Este recuerdo a mi colega y amigo Marcos Lizana, el hombre solsticio matemático y el friki del curso, a menos una vez. Muchas gracias, Vicky, por este maravilloso escrito. Bueno, ahora pasamos al segundo video. Buenas tardes a todos.
Agradezco a Cris la invitación para compartir con ustedes algunos de mis recuerdos y mis vivencias con Marcos. Bueno, Marcos era un hombre con mucha vitalidad. Así lo recuerdo. Lo conocí cuando fue mi profesor de pregrado en la Facultad de Ciencias de nuestra querida Universidad Central de Venezuela. Lo mejor que recuerdo suyo es el entusiasmo con el que nos mostraba cómo se interrelacionaban las ideas y los resultados matemáticos, cómo se entretejían, cómo se hablaban entre sí. Era un profesor exigente y cercano. Nos exigió entusiasmo para aprender. Disfrutaba de las matemáticas, se apasionaba mostrando su belleza, procuraba que sus estudiantes compartieran esa experiencia, que también la tuvieran. Marcos era un hombre con mucha vitalidad. Tuve la fortuna de trabajar con Marcos, él en Mérida y yo en Caracas. Y eso no fue un obstáculo, en un momento donde las comunicaciones no eran tan expeditas como ahora. Trabajamos mediante correo electrónico que era incipiente, correo ordinario, llamadas telefónicas y algunas reuniones en la ULA, en Mérida y en nuestros hogares, en Mérida, en Carrizal o en Caracas. La distancia no era un obstáculo para él mientras hubiera compromiso y resultado. Me abrió su casa, conocí a su familia, compartimos muchos y muy buenos ratos. Me contó de su niñez, de su querida familia en Chile, de sus estudios en la Unión Soviética, de su buena suerte, cómo había llegado a Venezuela, de cómo mejoraba su inglés día a día, de cómo aprendía portugués, de cómo se debía formular un proyecto de investigación, cómo escribir un artículo científico, cómo procesar las observaciones de los árbitros. Me enseñó a usar lápiz. Practicamos juntos cómo discutir y trabajar en varias ideas en medio de largas caminatas o en medio de reuniones familiares, en torno a la mesa, que era muy importante, a la comida, o después de sesiones de baile. Gustaba de la naturaleza. Conoció a mi familia. Compartimos muy buenos ratos. Con Marcos realicé mi trabajo doctoral. Significó mucho para mí su acompañamiento, sus orientaciones, sus enseñanzas. Era una persona generosa. Compartía sus ideas, su conocimiento, sus experiencias, e invitaba con su particular modo y también muy exigente a explorar caminos que significaran crecimiento intelectual y personal. Marcos fue un hombre con gran vitalidad y así quiero que permanezca en mi memoria. Un académico dedicado a las matemáticas y comprometido con la enseñanza y la formación de matemáticas. Un investigador, un inspirador, un hombre de familia, un amigo que nos deja una huella profunda y memorable. Hola a todos y por supuesto un saludo especial a Cristina. Muchas gracias Cristina por involucrarme en este proyecto donde has querido hacer un muy merecido homenaje al profesor Marcos Lizana. A su vez quiero presentar mis disculpas por no hacer una presentación en vivo o en un video previamente grabado. Lamentablemente, debido a las condiciones que estamos padeciendo en Venezuela, no cuento con los equipos tecnológicos para poder hacer una presentación acorde a las circunstancias. Mi primer contacto con el profesor Marcos Lizana fue en el año 1996, cuando me dictó el curso de topología de espacios métricos en la licenciatura en matemáticas de la Universidad de los Andes. Fue un curso inspirador. Siempre mezclaba sus clases con anécdotas, notas históricas sobre Kolmogorov, Pantriaghi, Alexandrov, Urison, entre otros. Y por supuesto sus notas jocosas. Después, en 1997, lo volví a encontrar en el curso de media integración, un curso magnífico, que dicho en sus propias palabras le encantaba dictar. Ese mismo año, si mal no recuerdo, se fue de año sabático a Arizona State University, pero nos mantuvimos en contacto a través de correo electrónico. En el año 1999 comencé mis estudios de maestría en la misma universidad y fue cuando le pedí que dirigiera mi tesis. Recuerdo que me escribió, muy bien, toma el libro de Heim Bresis y empiezas a estudiar.
Cuando regresó de su año sabático, me convocó a su oficina y me dijo: vamos a trabajar en un modelo neuronal con retardo. Ya te voy a sacar mis papeles amarillos. Y efectivamente, me dio un conjunto de hojas amarillas escritas por él en los años 80. Abordamos el problema y se logró probar la estabilidad global de un único punto de equilibrio no trivial utilizando una conexión entre dinámica continua y discreta. En ese trabajo quedaron muchas cosas pendientes, siempre hablamos de ello, pero los años fueron pasando y ahora esos papeles se convirtieron en mis papeles amarillos. Pasó el tiempo. Para el año 2005 arrancó el doctorado en matemáticas en la Universidad de los Andes y no dudé en hablar con él para que dirigiera mi tesis doctoral y así fue. Tomamos un modelo biológico introducido por Miklos Farkas y Mario Cavani en la tesis doctoral de Mario Cavani y dimos respuestas a algunas interrogantes que estaban abiertas. De esta tesis doctoral salieron los siguientes artículos que publicamos conjuntamente. Global Asymptotic Stability of a Ratio-Dependent Predator-Prey System with Diffusion and Delay. Este salió publicado en Periódica Matemática Hungárica en el 2008. On the Dynamics of an N-Dimensional Ratio-Dependent Predator-Prey System with Diffusion en Applied Mathematics and Computation en el 2009. Partial Characterization of the Global Dynamic of a Predator-Prey Model with Non-Constant Mortality Rate. Differential Equation and Dynamics System en 2009. Stable Periodic Traveling Waves for a Predator-Prey Model with Non-Constant Rate and Delay. Applied Mathematics and Computation en el 2011. Y On the Dynamic of a Predator-Prey Model with Non-Constant Rate and Diffusion in Nonlinear Analysis, Real World Application en 2011. Cuando llegaban los momentos de frustración, porque me encontraba estancado, ahí estaba él, con una palabra de aliento y mostrándome las posibles rutas que debía seguir. Esos años de trabajo fueron muy gratificantes, hubo muchas conversaciones amenas. De él aprendí que los estudiantes son el motor que nos mueve, que el salón de clases es un santuario donde no se va simplemente a hablar. Debemos llegar al estudiante, se debe motivar y mostrar la belleza que subyace en cada definición, en cada resultado. Él siempre me decía, en este negocio nosotros tenemos el deber de empujar a las nuevas generaciones hacia adelante. En el campo de la investigación me decía, amigo Cosme, nunca haga matemáticas por kilo, refiriéndose a que se deben publicar resultados relevantes y no simplemente hacerlo para llenar líneas en un currículo. Nos quedaron muchos proyectos por hacer, entre ellos hacer un libro sobre ecuaciones diferenciales con retardo, la existencia y estabilidad de órbitas periódicas para el modelo neuronal con retardo, la existencia de ondas viajeras para el modelo con tasa de mortalidad variable en el depredador. Lamentablemente la crisis nos arropó y no pudimos concretar nada. Espero poder llegar a culminarlo. Ahora es mi responsabilidad. Mi querido amigo y maestro, siempre fuiste un gran consejero y solidario. Estaré eternamente agradecido por haberme guiado en este camino. Me harán mucha falta tus conversaciones y charlas. Espero que donde quieras que estés, te estés divirtiendo haciendo lo que más te gustaba hacer. Buena matemática. Hasta siempre, amigo. Buenas tardes a todos. Me gustaría hacer un pequeño registro en este tan merecido homenaje a Marcos Lizana. Yo conocí a Marcos cuando era estudiante de pregrado en la Universidad Central de Venezuela en los comienzos de los años 80. No tuve la oportunidad de ser su estudiante durante ese tiempo, sin embargo, a lo largo de todos estos años he conocido a varios de sus estudiantes de la maestría y de doctorado, y la opinión de ellos es unánime con relación a su inquietud matemática, su curiosidad, el cuidado que él tuvo orientándolos, la ayuda que ellos recibieron de él. Cuando estuve en Venezuela por última vez fue durante una escuela venezolana de matemáticas en Mérida, y el curso que dicté, en el curso que yo dicté, el estudiante estrella fue Marcos, ¿no? Entonces, Marcos fue a todas las clases que yo di, preguntó muchas cosas, estuvimos conversando mucho sobre lo que yo estaba haciendo, que quería enterarse de lo que yo hacía.
Compartimos también socialmente, salimos a cenar, salimos a almorzar. Fue realmente una experiencia muy buena. Eso era básicamente lo que yo quería decir para ustedes. Le mando un gran abrazo a Cristina. Me gustaría estar allá. Algunos compromisos que tengo hoy que no los puedo evitar. Un saludo a todos. Hasta luego. Ahora vamos a darle la palabra a dos personas, a dos amigos de Marcos. Vamos a Víctor Padrón y a Ramón Pino. Vamos a comenzar con Víctor primero y luego Ramón. Y después le voy a pedir a Rico, que está por aquí, ¿no? Creo que no se me ha ido. Y Ricardo Ríos nos puede leer. Aquí estoy. Ajá, que si tú no puedes leer el texto que enviaste. Si lo veo, lo leo. Bueno, diciendo el programa desde un teléfono. Ah, bueno, si no lo leo yo, pero bueno. Sí, entonces, Víctor, te doy la palabra. Bueno, realmente es un momento muy emotivo y quisiera ante todo agradecerle, por supuesto, a Cristina, a ti, Chichi, a Roberto, y a todos los que participaron, digamos, mostrando esa imagen de Marcos tan amplia que es tan difícil tratar de capturar en tan pocos momentos. Yo por supuesto, con una amistad de más de 40 años, tendría muchas anécdotas que decir. Quizás algunas de las cosas que para no ser repetitivo, de las cosas de las distintas aristas de Marcos y de su importante impacto en las matemáticas en Venezuela, yo quizás quisiera agregar, digamos, como si fuese poco todo lo que se ha dicho, pero quisiera enfatizar mi experiencia con él en la Universidad de los Andes, en particular no solo en la licenciatura, su impacto importante en la licenciatura, en el posgrado, pero también en el grupo de ecuaciones diferenciales fue realmente fundamental. El grupo de ecuaciones diferenciales se fortaleció enormemente con la llegada de Marcos. Su contacto de mucho tiempo, por ejemplo, con Jack Hell en Georgia Tech, permitió que el Departamento de Matemáticas y en particular el grupo de ecuaciones diferenciales estableciera unos contactos muy importantes de donde surgieron varios estudiantes que hicieron su doctorado, venezolanos que hicieron su doctorado en Georgia Tech, un ciclo de conferencias que todavía se mantiene, que es la Conferencia de las Américas en Ecuaciones Diferenciales y Sistemas y Análisis No Lineal. Creo que va por su 12ª emisión, cada 2 o 3 años se realiza. La última fue en México, en Guanajuato creo que fue. En fin, la colaboración de Marco realmente como amigo, como maestro que fui, o sea, como estudiante que fui de él, lo vi como maestro, tuve la oportunidad realmente de disfrutar muchísimo trabajando con él, tanto en matemáticas como en digamos, en todas las partes administrativas y toda la estrategia de tratar de llevar adelante un departamento. Y, por supuesto, como amigo, yo quisiera, para no extenderme mucho, quizás mencionar 2 anécdotas, una un poco jocosa, que a él le gustaba mucho mencionar y que tiene que ver con su traslado de la UCB para Mérida. Resulta que cuando yo terminé de estudiar con él en la UCB y le comenté que tenía planes de irme para Mérida, él se decepcionó. Él esperaba que yo me quedara en Caracas, digamos, yo soy de Caracas y bueno, creo que se sorprendió con esa idea mía de trasladarme a Mérida, pero bueno, no le quedó ninguna otra alternativa. Seguimos en contacto, pero
por supuesto, yo con el tiempo, lo que intenté por mucho tiempo hacer es tratar de entusiasmarlo para que él se viniera para Mérida. Y él, por supuesto, con su amor y su dedicación a la UCB, nunca estuvo muy entusiasmado y pasaron los años y lo fui convenciendo poco a poco. Y hay una anécdota de un momento cuando yo viajé en los años 90, o sea, antes de que él se viniera, él ya estaba casi convencido, pero no estaba decidido. Entonces nos encontramos, me acuerdo, en el Papagayo, en Chacaíto, y él traía el sobre con todos los papeles que yo le había pedido para poder hacer el trámite de traslado. Y bueno, estamos tomando un café y conversando, no sé si estaba, quién más estaba, si estaba Isabel con nosotros, posiblemente, pero de repente sonaron unos disparos muy cercanos a nosotros. Y entonces fue, o sea, resulta que ahí prácticamente estamos en la orilla del Papagayo, los que conocen el Papagayo, está la entrada del centro comercial Chacaíto, y justo al lado donde estábamos cayó un muchacho avaliado. Nosotros no vimos eso, nosotros en lo que escuchamos los disparos, o sea, nos metimos bajo la mesa, y entonces bajo la mesa Marco me entrega el sobre. Bueno, sí, me voy para Mérida. Y entonces, bueno, esa es una anécdota que a él siempre le gustaba contar y que un poco muestra realmente tan difícil que fue para él tomar la decisión de irse para Mérida. Y lo otro que quisiera agregar es que realmente Marcos no era solo un maestro en matemática, y quisiera leerles un pequeño parágrafo de algo que me escribió mi hermano Gilberto Padrón. Resulta que mi hermano mayor estuvo estudiando matemáticas o intentando estudiar matemáticas en la UCB en los años 80. Y él es artista, o sea, él es pintor, y tenía un poco ese conflicto entre dedicarse a la matemática o a la vida académica o seguir dedicándose al arte. Y entonces le voy a leer algo que me escribió cuando yo le di la información de la muerte de Marcos. Y entonces quisiera finalizar con un pequeño párrafo que me escribió que muestra el alcance de Marcos como maestro, o sea, como persona, en orientar, digamos, a alguien, inclusive más allá de lo que son las matemáticas. Él me dice, leo textualmente: siempre recuerdo a Marcos, sobre todo cada vez que incluyo alguna referencia de las matemáticas en algunas de mis obras. Recuerdo especialmente aquella conversación en su cubículo, cuando conversamos sobre la relación entre arte y matemáticas. Fue extraordinario. Él me ayudó a fortalecer mi vocación por el arte. A Marco lo recordaré siempre como maestro y amigo. Eso me lo escribió en ese momento. Él siempre me había comentado que Marco había sido bien decisivo a la hora de él definitivamente decidir a dedicarse a lo que hace ahora, dedicarse al arte como pintor. Y entonces, digamos, realmente ese era Marco. O sea, Marco no era proselitista, es decir, él tenía un gran entusiasmo para enseñar matemáticas, pero iba más allá. O sea, él buscaba el contacto humano, penetraba en lo que realmente el estudiante que tenía al frente, hacia donde realmente quería ir, y hacia allá le daba su orientación. Entonces, gracias de nuevo por tan formidable evento, y nos va a costar mucho. Algo que para finalizar de lo que dijo Lida, que Marcos tenía mucha vitalidad, y yo lo percibía también así, de tal manera que para mí resulta muy difícil aceptar de que se nos haya ido, porque siempre lo vi como alguien alguien inmortal. O sea, yo no lo... Pero bueno, sigue viviendo con nosotros. Así que muchas gracias.
Gracias, Víctor, por esas sentidas, extraordinarias palabras. Ahora viene Ramoncito. Vamos, Ramón. Buenas noches a todos. Yo voy a ser muy breve porque después de todos los testimonios tan bellos, se ha dicho mucho y no quiero... Voy a decir dos cositas. La primera es que lamento mucho, por supuesto, su partida, pero lamento mucho no haberlo conocido antes. Y qué bueno que se fue a Mérida, porque lo conocí muy bien cuando yo llegué a Mérida en el año 2000 a trabajar allá. Y la primera anécdota que quiero contar es que él fue una de las primeras personas que se acercó a mí, que venía de afuera, un tiempo largo de estar fuera de Venezuela, y me invitó a un cafecito en el cafetín de la Facultad de Ciencias y bueno, estamos hablando y entonces me cuenta un chiste. Me cuenta un chiste, a él le gustaban mucho los chistes y me cuenta un chiste y yo, bueno, me reí un poquito. Bueno, resulta que me reí un poquito porque no entendí. Yo soy muy duro para entender los chistes, muy malo. Yo soy un gocho puro, medio bruto. Entonces no entendí. Pero como matemático al fin me quedó dando vueltas y al mes llegué riendo, me lo había entendido el chiste, pero al mes. Entonces le conté a Marco, entendí el chiste, Marco. Bueno, desde esa vez siempre me echaba broma y cada vez que me iba a contar un chiste me daba miedo. Y ay, dígame si no entiendo. Bueno, Marco fue un excelente colega, un gran amigo, un gran apoyo para todas las actividades que desarrollamos en el apartamento, el grupo de ecuaciones diferenciales, un pilar para desarrollar cosas como el doctorado, seminarios, bueno, en fin, ya se ha dicho mucho de eso. Un colega de una rectitud ejemplar, muy gentil, con quien se podía discutir y cuando las cosas no llegaban a un acuerdo, bueno, podía haber otras rondas, pero excelente colega y amigo. No quiero ahondar mucho en la escuela que dejó, pero es muy importante. Me hace mucha falta, sobre todo esos encuentros en las mañanitas, en la facultad, los cafecitos en la mañana, en la oficina de Fama. Fama, un colega, un joven colega que está por ahí oyendo, ¿cómo lo extraño? Y que cada cuento, cada anécdota, cuando me contaba de los seminarios en Moscú y que encontraba a los grandes, Kolmogorov, Sobolev, bueno, me encantaba, siempre era un placer de los postseminarios, tomando vino y tomando anécdotas, muy lindo su amistad. Tengo un gran recuerdo, no solo en el corazón. Me regaló una vez unas semillas de aguacate de su árbol de aguacate que tenía en Caracas, no sé, en el Carrizal, creo, que yo no lo conocí. Creo que hace algunos años, pocos lo cortaron, pero esas semillas germinaron y son 2 árboles bellísimos de aguacate que están en mi jardín. Lo recuerdo siempre, lo recordaré siempre, bellísimos esos árboles. Me dijo cómo cuidarlos, cómo podarlos. En los últimos años, porque yo me fui un poco de Venezuela un tiempo, y sobre todo el último año de 2000, cuando regresé, la situación, la falta de gasolina, la pandemia, no pudimos vernos mucho, pero siempre comunicábamos por teléfono, o por internet, por el Messenger, y la verdad es que qué falta me hace, qué quería. Compartíamos muchas cosas, además del gran gusto por la matemática, compartíamos mucho gusto en el teatro, la poesía. No sé si ustedes sabían, pero hubo un tiempo que hizo teatro muy en serio.
en Caracas. Bueno, la vida de Marco es la vida de un gitano. El nombre que le dio Cristina a su documental es muy bello. Bueno, quiero decir que, ustedes saben, esas cosas de las redes sociales quedan grabadas. Y quería leerles el último intercambio que tuvimos, Marcos y yo, poquito día antes de su vuelo. Yo estaba felicitándolo, felicitando a Isa, su compañera, por su cumpleaños, alrededor del 5 de diciembre. Les voy a leer el brevísimo intercambio que está en Messenger. Me dice Marcos: gracias, Ramón. Isa se ha negado siempre a estar en redes sociales. Por eso es que yo a través de Marcos la felicitaba. Isa fue, es y seguirá siendo el gran arquitecto de mi vida. Abrazo para ustedes. Mi maestra, mi santa madre, dice él, ¿no? Y yo le dije, tienes mucha suerte de tener mujeres bellas y sabias en tu vida. Estaba pensando en su compañera, su mamá, Cristina, ¿no? Y me dice Marcos, si no hubiese conocido a Isa, sería un solitario empedernido. Y yo le digo algo de un poeta que amamos mucho ambos. Le digo, esto es del poeta Antonio Machado, le digo, las moneditas de plata quizás se puedan guardar, las moneditas del alma se pierden si no se dan. Y así era Marco, generoso, siempre dando, ¿no? Y me dice Marco, así es. Y se nos fue. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Estamos un poquito ya bastante avanzados en el tiempo. Vamos a leer un texto y después vamos a ver si Ricardo Ríos nos lee el de él o lo tendré que leer yo de acuerdo a cómo. Vamos a leer el texto de Nectalí que nos envió. Y empiezo. Marcos Lizana in memoria. Muy temprano, el 10 de diciembre pasado, recibí la ingrata noticia de la partida física de Marco. No podía creerlo. Hacía apenas 3 días habíamos intercambiado correspondencia electrónica relacionada con el trabajo que un grupo de matemáticos dentro y fuera del país estábamos llevando adelante para intentar no dejar desaparecer el boletín de la Asociación Matemática Venezolana. Marcos, además de ser un brillante matemático con destacados resultados en las áreas que eran de su mayor interés, tomadas textualmente, estabilidad de ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales funcionales, así como aplicaciones a modelos de biomatemática para ecuaciones parabólicas, siempre estuvo, de varias formas, muy atento y entusiasta colaborador de todas las actividades impulsadas desde la Asociación Matemática Venezolana. Por ello, se ve su nombre en el desarrollo de las Jornadas Venezolanas de Matemáticas, en la Escuela Venezolana de Matemáticas, en el Boletín de la Asociación Matemática Venezolana, e incluso en los extintos talleres de formación matemática TEFORMA, los cuales, de cierta manera, contribuyeron a la formación, valga la redundancia, de muchos jóvenes matemáticos venezolanos que, para desgracia de nuestro desarrollo científico, matemático y académico, y como producto de la profunda y estructural crisis en el país, se vieron en la necesidad de emigrar en búsqueda de mejores horizontes. Mi primer encuentro con Marcos, fugaz por cierto, fue en Brasil hacia final de la década de los 80. El siguiente fue en Barquisimeto en 1994, durante la celebración de una edición de las Jornadas Venezolanas de Matemáticas en la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, sede del evento ese año. Ocasión en la que, por cierto, fue bautizado el primer número del boletín de la Asociación Matemática Venezolana. A partir de allí, siguieron nuestros encuentros y conversaciones en diversas realizaciones de las actividades organizadas
por la Asociación Matemática Venezolana hasta el año 2018, cuando se realizó la última edición de la escuela en su sede permanente, Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes en Mérida. De esas esporádicas conversaciones y encuentros surgió un proyecto liderado por Marco, en el que también participaba Leonardo Mora, ya establecido en la Universidad de los Andes. Nuestra intención era estudiar la dinámica de discretizaciones de ciertas ecuaciones diferenciales, en especial una clase de ellas conocida por ecuaciones con retardo del tipo Wright. El proyecto contó con el apoyo del Grupo de Ecuaciones Diferenciales del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la ULA, gracias a lo cual estuve como visitante al menos un par de ocasiones. El plan de trabajo sobre el proyecto de Marcos. Gratos recuerdos tengo de esas visitas. Uno de ellos que no puedo pasar por alto es que en una de las reuniones en su apartamento en Mérida, luego de una jornada de trabajo en la facultad, tuve la dicha de degustar un delicioso ceviche a la chilena, acompañado por supuesto de un muy buen vino chileno. También me siento en la obligación de decir que lamentablemente, aunque tuvimos algunos avances en nuestro estudio, no logramos concretar el trabajo. Se fueron espaciando las jornadas de trabajo hasta quedar en el tintero los resultados que logramos en la época. Es una deuda que siento tener con Marco. Estoy convencido que la matemática en el país ha perdido tempranamente uno de sus importantes actores, Marco Lizana Peña, una persona presta, con un amplio y bien cultivado valor hacia la ciencia y la amistad, de grata conversación en diversos tópicos. Sin duda, su ausencia física continuará sembrando la nostalgia entre quienes le conocimos. En Barquisimeto, a los 19 días del mes de junio de 2021. Nectalí Romero. Bueno, y ahora nos queda el de Ricardo Ríos. Sí veo, sí veo. ¿Sí ves? Bueno, perfecto, léelo. Sí. Ok. Yo recibí un mail y creía que era para el viernes pasado, pues después me percaté de la fecha, por eso comienza así. Yo acabo de recibir esta invitación hoy viernes 25, así que, como haría Marco, le paso por al lado a la restricción y expreso mis pensamientos sobre tan querido amigo. Yo conocí a Marcos Lizana hace muchos años, más de 30 es seguro, y siempre mantuvimos una relación de amistad basada en el respeto mutuo, porque ambos siempre tuvimos especial inclinación por la polémica. Con Marcos no había espacio para las medias tintas. Se metía de lleno, con una pasión que una vez ambos, en medio de la Escuela de Mérida, de la Escuela de Matemáticas, consideramos desproporcionada, no solo nosotros dos. Siempre nos unió el gusto por las ecuaciones diferenciales ordinarias, campo que abandoné después de mi tesis de licenciatura. Recuerdo que en la presentación de mi trabajo especial de grado, que se llamó Ecuaciones diferenciales en espacios de Banach, dirigido por Arturo Reyes, alguien con más prepotencia que conocimientos quiso alardear y Marco saltó como pantera al medio del escenario a refutarlo. Ya, Dios mío. Saltó como pantera a refutarlo con una severidad, insisto, desproporcionada, pero que yo le agradecí por toda la vida. En esa época trataban de raspar en las tesis, uno se asustaba con las defensas. Así era Marco, con sus amigos, riguroso, hasta cansón, pero de una fidelidad a toda prueba. Jamás hubiese perdonado una mala demostración, pero nunca dejó colgando a nadie de la brocha, al menos que yo me haya enterado. Me fui del país por unos años y a mi regreso a la Escuela de Matemáticas de la UCB coincidió con la partida a la URA de Marco. Tenía una oficina privilegiada, entre comillas, en los pasillos de los locales de la Escuela de Matemáticas de la UCB y no dudó en heredármela cuando se dio cuenta de que las viejas historias pesaban mucho en esa decisión. Había rabia de que yo volviera. Se lo dijo claro a uno de los objetores. Rico es mi amigo, es decir, que goza de toda mi confianza.
Falta un pedazo que no veo. Ahí está. Ahí está. Lo puedo improvisar. Ah, aquí está. Una característica inseparable de su persona era ese gusto por la fina ironía y por el más brutal humor negro. Sobre todo cuando de burlarse del poder se trataba. Nuestras opiniones sobre la URSS nos trajo varias subidas de tensión, pero nunca se nos ocurrió romper la amistad, pero por tan entonces profundas diferencias, el tema de la URSS. Él hacía poemas. En el escritorio que dejó en la oficina, encontré varios manuscritos. Le dio cierto pudor, estoy leyendo con dificultad porque no tengo buena conexión, le dio cierto pudor cuando se lo dije en la ULA. Una mañana cualquiera, me muero de la vergüenza con la doctora Cristina Lizana, a quien me malacostumbré a decirle Cristinita, por no saber del paradero de aquellos versos que por muchos años estuvieron en la gaveta de mi escritorio. En ninguna semblanza quedaría sentada tan errática referencia. Autor de unos hermosos poemas, de los cuales solo me queda su grata remembranza. Así es la amistad, llena de eventos cruciales, inverificables por un evaluador externo. Sé que hablo de un matemático integral con sólida formación y extensa obra escrita. Esa sí es verificable. Con mucho más tiempo que el usado para estas improvisadas notas, me hubiera dedicado a tratar de hacer una presentación a la altura de su producción. Pero a la Lizana preferí intentar no quedar fuera del homenaje. Un homenaje a alguien que siempre gozó de mi aprecio y de mi amistad, y que el implacable destino nos quitó antes de tiempo. Sigo siendo amigo de su hijo Marco y sigo admirando la carrera de Cristina. Vaya para todos un caluroso abrazo. A Marco, la ratificación de mis afectos, que por suerte los pude expresar a tiempo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Rico, por tan sentido escrito. Yo ya estamos al final. Yo quería simplemente añadir algo que pensé que alguien lo iba a mencionar, pero como nadie lo ha hecho, lo voy a decir. En los años 80 tuvimos la visita de Miklos Farkas al Departamento de Matemáticas de la que era entonces Escuela de Física y Matemática. Miklos vino a trabajar con Marcos para dirigirlo en su tesis de doctorado. A partir de esa relación, que fue una relación muy fructífera que culminó con la tesis de doctorado de Marcos, se estableció a través de Miklos Farkas y Ferenc Sigeti una relación muy profunda entre el Departamento de Matemáticas de la UCB, el Departamento de la Eötvös Loránd y luego el Departamento de la ULA, que dio origen a un sinnúmero de doctorados en las disciplinas que el convenio contenía. En particular, puedo nombrar a Zubire, a Ventura Echandía, a Berta, es decir, a José Aguilera, una innumerable matemáticos y matemáticas que gozaron de ese extraordinario convenio que unió dos escuelas de matemáticas, aunque la escuela húngara estaba formada y la escuela de matemática venezolana se estaba formando. Yo creo que allí debemos resaltar la importancia de la colaboración que para ese convenio, que para ese trabajo conjunto tuvo Marcos Lizana. Creo que el recuerdo que tenemos todos de él ha sido bien resaltado en todas las intervenciones hoy en día, y yo creo, le voy a dejar la palabra a Cristina para que despidamos esta extraordinaria sesión del Seminario Internacional de Matemáticas.
Gracias, Chichi. Bueno, primero que todo quiero agradecer a todos en nombre de la familia Lizana Araneda. Han sido relatos muy lindos. La historia de Víctor, él no contó un detalle, él está en mi partida de nacimiento. Todos los estudiantes de Marco se volvieron de alguna forma parte de nuestra familia era pequeña y todos, me acostumbré a verlos en casa, a sus estudiantes y a sus amigos, a sus colegas de trabajo, a muchos los llamaba de tíos inclusive, y después cuando me dieron clase tuve que cambiar el chip y llamarlos de profesor. Entonces, bueno, quiero agradecer en nombre de mi familia Lizana Araneda por todos los gestos de aprecio y cariños con mi padre. Luego de su partida, recibí muchos mensajes que fueron fundamentales para poder sobrellevar la tristeza. Saber que vivió su vida a plenitud y dejó profundas huellas en todos los que pasaron por su camino me llena de orgullo. Su legado queda en cada uno de sus alumnos, colegas, amigos y familia. Era un optimista empedernido y como tal siempre tenía un nuevo proyecto en la mira. Su semilla se esparció y ahora es nuestro trabajo, me incluyo entre sus pupilos, honrar su memoria y continuar su legado. El año pasado, cuando Tomás me comentó la idea para organizar el seminario, no lo dudé ningún minuto. Hoy, a casi un año de este hermoso proyecto, doy las gracias a mis compañeros de organización que se dieron este día, el cual estaba marcada la charla de mi papá en el CIM. Doy las gracias a todos los que ya son parte del CIM, todos los que nos acompañan en todos los seminarios, haciendo que este proyecto sea un lugar de encuentro y reencuentro de la comunidad matemática venezolana. Quiero dar un especial agradecimiento a Chichi y a Rafael. Sin su apoyo no hubiese podido seguir en el proyecto y no hubiese podido concretar este homenaje. Le agradezco a cada uno de ustedes que mandaron un video, un texto, un audio. Todas son líneas hermosas para recordar a Marcos. Les agradezco a todos por estar hoy. Y hay muchos videos que recibimos, los voy a disponibilizar en el canal de YouTube para que todos puedan verlo. Gracias, Chichi. Bueno, vamos a culminar con un aplauso. Abran los micrófonos, por favor. Le doy la palabra a Tomás para que diga las noticias sobre el CIM y terminamos. No, bueno, rapidito, excelente charla y muy merecido homenaje a Marco, ya se dijo todo. Y bueno, con esto cerramos formalmente el ciclo del seminario. Nos vamos a tomar un receso y reactivamos las sesiones en septiembre aproximadamente. Con Cristina y Marco acordamos reunirnos después para hacer una evaluación general de todo el año académico. Nos vamos a ir comunicando con ustedes, no tenemos listas de expositores hasta ahora, las vamos a ir buscando en su momento, pero bueno, a todos les deseo unas felices vacaciones, los que están por terminar su semestre, y recarguen las baterías y nos vemos pronto en septiembre. Todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Detén la grabación, Chichi.